Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Sociedad Libre, una nueva semana, ya estamos en el mes de abril. En este capítulo me acompaña Jack Ru. ¿Cómo estás, Jack? Muy bien. Sí, motivado. Hace mucho no venía, yo no venía. Muy bien se ve, Jack. Yo no venía igual hace varias semanas, así que vamos a aportar no solamente temas de esta semana, sino que el anterior. Bien, Rodolfo Arecheta Valeta, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Saludarte a ti, Ricardo, a Jack, a la gente que nos escucha también. Un día soleado. Un día lindo. De momento, vamos a ver qué pasa. En nuestra región. Exactamente. Con varias noticias, obviamente. Varias noticias, vamos a empezar. Partir con lo más grave, ¿o no, Ricardo? Sí, por supuesto. Crisis educacional. No, el tema del teniente Manuel Sánchez. Fallecido ayer. Anoche, sí. En contexto de que venía saliendo de una ceremonia religiosa con su hijo de 3 años y su señora. Fue baleado, recibió 4 impactos de bala y después se dio cuenta de que se trataba de un ciudadano venezolano que tenía orden de expulsión desde el 2020. Entonces eso quiero partir por, y a nombre de todos me imagino, extenderle las condolencias a la familia, obviamente a la institución de Carabineros que tiene un nuevo mártir. Que se está haciendo costumbre, se está llenando de mártires la institución de Carabineros y obviamente como ciudadanía, la Chile finalmente, las condolencias. Sí, bueno, en primer lugar a mí me llama la atención, ya casi lamentablemente estas noticias nos llaman la atención y pasan a ser como una más del día a día y es lo que esperamos y que hemos dicho hace mucho tiempo que no suceda. Que no sea algo cotidiano y que nos estemos acostumbrando a este tipo de noticias, no solamente cuando afecta a una institución o a un oficial de Carabineros o de otra fuerza, sino que también a un ciudadano de a pie, a un niño, a un joven, a un adulto mayor, porque lo hemos visto, balas locas, ajuste de cuentas, que ahora todo encontraba pedazos de gente en la calle, en la vía pública, que también ocurrió esta semana. A todo ahora le llaman ajuste de cuentas. Yo creo que igual ahí hay que hacer una investigación mayor en algunos casos que no son ajuste de cuentas, sino que lamentablemente también existe el sicariato, eso está instalado, que existe también estas balas locas cuando hay enfrentamientos de bandas rivales desde el punto de vista narcotráfico, de la delincuencia, y también en esta noticia en particular que hay una persona que debió ser expulsada en su momento. Dice desde el 2020, ahí está el gobierno del presidente Piñera, pero más allá de quién estaba gobernando ese momento, que se cumplan las leyes, que en su momento fue muy difícil aplicarla. Recordemos que gente del Frente Amplio y del Partido Comunista fueron al Tribunal Constitucional, dado que ellos decían que esta situación de expulsar a migrantes que cometen delitos no se debía aplicar. Jack. No, más que nada corroborar lo que ha mencionado usted, un tema que ya venimos hablando semana a semana y que no debe seguir pasando, pero más que hablar tanto de la noticia, yo esperaría que el gobierno de una vez por todas y más que, el gobierno, pero además el oficialismo de sus parlamentarios que han estado han seguido votando en contra de proyectos de ley que el gobierno además ha tratado de dar a entender a la sociedad de que ellos han impulsado, lo cual no es verdad, porque muchos proyectos de ley en materia de seguridad venían del gobierno anterior, que ellos en su minuto, cuando fueron parlamentarios, votaron en contra, y ahora parte del oficialismo ha votado a favor y se han aprobado gracias a la oposición. Entonces finalmente es un poco transparente en su posición. Obviamente no lo van a querer hacer porque se han dado cuenta que la sociedad, el tema fundamental es la seguridad, y obviamente ellos ideológicamente no están por el tema más que nada que se ha hablado mucho, pero siento que se ha manoseado el tema de la mano dura. La mano dura finalmente, a mi modo de ver, es
que se cumpla la ley, o sea, así de simple. Si es que alguien, bueno, ahora una muy buena noticia en el Parlamento, endurecieron el tema de que se criticaba mucho cuando, por ejemplo, pillaban a una persona robando, por ejemplo, y se decía que ya llevaba 20 causas y finalmente Seguridad Ciudadana en muchos municipios y los mismos carabineros ya estaban cansados porque decían, pucha, todas las semanas los estamos interceptando, metiendo preso, pero finalmente al otro día ya salen. Ahora tengo entendido ahí, no he leído la ley, pero fue noticia de que al menos se va a terminar con eso y se endureció un poco, no tengo tanto detalle ahí. Fito quizás pueda tener más información o quizás en el próximo programa tener mayor información de eso, que al menos siento que son buenas noticias. Ahora en paralelo obviamente hay que trabajar el tema de la reinserción, yo en eso comparto, pero eso es un plan muy a futuro. La seguridad ya o sea, la delincuencia, el narcotráfico ya está en nuestra sociedad y se desbordó. Entonces finalmente hay que tomar cartas en el asunto, siento ya acciones drásticas, lamentablemente, pero hay que hacerlo. Otro tema importante es, quiero agregar algo, yo creo que un poco de contexto donde ocurre la muerte del teniente Manuel Sánchez, además de que ocurre frente a su esposa y su hijo de 3 años, que es algo ya en sí mismo bastante terrible, pero que yo creo que ocurre en un contexto donde el gobierno, si es que uno mira no lo que dice, sino que lo que hace, los hechos, no las palabras, está en contra de Carabineros, y siempre ha estado en contra de Carabineros, desde que eran oposición, tratando a Carabineros de asesinos, que había que refundarlo, llevando a los ministros del Interior del gobierno del presidente Piñera, acusándolos constitucionalmente. Pero no solamente cuando fueron oposición, sino que desde el gobierno, por ejemplo, promovieron los indultos, y por ejemplo, dentro de las personas indultadas estaba un delincuente que había atropellado a una PDI, la PDI de Anit Saraya, que la dejó en silla de ruedas, sin ir más lejos. Ese es uno de los personajes indultados por este gobierno. Y también el tema de las pensiones de gracia. Las pensiones de gracia fueron dadas muchas veces a personas que estaban atacando a Carabineros, tirándole bombas molotov, tirándoles piedras, insultándolos, agrediéndolos de distintas maneras. Y también, si es que uno se va un poco, decía Ricardo, se opusieron a la ley de migraciones en su momento. Se opusieron a la ley Naín Retamal, a la ley antibarricada. Robo de madera también. Robo de madera, pusieron indicaciones a la ley de usurpaciones y ahora están postergando las leyes de las reglas de uso de la fuerza, que son para que Fuerzas Armadas puedan colaborar con labores de orden. Y yo creo que la guinda de la torta en esto es la formalización del general director Yáñez, que fue solicitada por el ministro de Justicia en un programa de televisión en Tolerancia Cero en horario prime, un general director que es muy apoyado por Carabineros. Y acá se ha instalado una doctrina que es que quien es formalizado, porque la audiencia de formalización está fijada para mayo, tiene que dejar la institución. Y a mí eso me parece, la verdad, inaceptable, porque bastaría que un fiscal activista, como lo es de hecho el juez Urrutia o la fiscal Chong, que el general Yáñez fue al Tribunal Constitucional alegando, digamos, que estaba siendo perseguido, porque la fiscal Chong persigue a la institución de Carabineros y no necesariamente al general Yáñez. Yo creo que todo esto genera un contexto donde en realidad, si uno se atiene solo a los hechos, y más allá de que se hayan comprado un par de patrullas, lo que estamos viendo es que este gobierno está en contra de Carabineros, quiere descabezar la institución y poner a alguien que le guste más. Y acá quiero hacer un segundo punto, que es un poco más político, porque vivimos un estallido social que fue muy delicado, respecto al cual el general Yáñez está imputado, a pesar de que cualquier abogado medianamente conocedor del derecho penal sabe que esa formalización y esa investigación va a quedar en nada, porque se le culpa de haber omitido ciertos deberes, lo cual generalmente lo que se persigue en el derecho penal son acciones. Yo quiero llamar a una reflexión en este contexto que estamos viendo y que la gente que esté en su casa medite después de estas acciones, porque tenemos a cierto sector de Carabineros que dice que si hay un nuevo estallido social no van a salir digamos, a exponerse para después ser juzgados por ya sea el Ministerio Público, ser condenados.
Y también desde ciertos sectores de la izquierda se dice que se viene un nuevo estallido, uno siempre lo escucha desde el Partido Comunista, gente del Frente Amplio. ¿Y qué pasa si viene un nuevo gobierno de derecha? O sea, tenemos a Carabineros diciendo que no va a hacer nada y a cierto sector de la izquierda más radical diciendo que viene un nuevo estallido social, porque todos sabemos que las protestas ahora que gobierna la izquierda de alguna manera se aplacaron, se escondieron debajo de la alfombra esperando salir quizás cuando haya un gobierno de derecha. Entonces lo que yo quiero llamar es una reflexión respecto a nuestra democracia y de cómo estamos nosotros cuidando nuestras instituciones tan importantes como Carabineros, y un llamado a atención de esto. No digo que esto vaya a pasar, pero es muy peligroso para la democracia pensar que en una situación como la que se vivió en el 2019 hay gente dispuesta a volverlo a hacer y las fuerzas de orden no van a estar, por razones atendibles, dispuestas a prestarse para esto. Respecto a ese punto político, hace unos días estaba participando en un programa de televisión Maite Orsini, diputada, quien explícitamente decía que hay que manifestarse y además que ellos están disponibles a generar un nuevo proceso constituyente, pero en el próximo gobierno, no ahora. Claro. Que no se entiende mucho, no tiene lógica y demuestra de todas maneras una postura muy oportunista, porque ¿por qué no lo generan ahora y generan de nuevo una desestabilización de los poderes del Estado, de la economía, de la inversión, y lo proyectan para una necesidad urgente, pero en 2 años más cuando ellos ya no estén? Entonces ahí uno se da cuenta que claramente quienes hoy día tienen algún cargo de responsabilidad parlamentaria como ella, son bastante irresponsables, porque las prioridades lo dicen las personas en la calle. Hoy día no es una nueva constitución. Ellos generaron este estallido social para instalar esa consigna que llevan hace mucho tiempo, y los resultados ya están a la vista. O sea, no encuentro nada positivo de lo que se generó desde octubre del 2019 hasta los procesos constituyentes, que generaron una pausa, pero una pausa que también generó un quiebre o un estancamiento de indicadores que iban en crecimiento, o en otros los afectó fuertemente, como la tasa de interés, el crecimiento económico, el empleo, el emprendimiento y otros. Pero también respecto a esta postura doble estándar que dicen somos el gobierno que más ha apoyado a Carabineros porque le renovamos la flota de vehículos, claro, o hay mayor inversión económica. Sí, pero por más que un carabinero, un efectivo o los equipos de Carabineros tengan un Ferrari o una Hammer, no tienen el apoyo político, el respaldo del gobierno, del Ministerio del Interior, para generar las acciones que correspondan. Y ellos, la izquierda, que siempre siembra esto que la derecha quiere correr bala prácticamente a la gente y los derechos humanos, ellos siembran, al no hacer nada concreto con el respaldo a la institucionalidad, generan que aparezcan personas y que surjan movimientos, personas o también ciudadanos que están dispuestos a salir con sus propias armas a defenderse, observando que lamentablemente no hay un respaldo político a las instituciones de fuerza y de orden, y también los efectivos no sienten ese respaldo. Entonces claramente ahí lo que ellos están generando es un arma de doble filo que claramente no sale beneficiado a nadie, y menos la ciudadanía. Oye, espérate, una anécdota respecto a lo de Maite Orsini. No sé si escucharon que le robaron el teléfono. No sé. Le robaron el teléfono en Santiago Centro y salió dando una declaración y decía como no, fue mala mía, comillas, mala mía por andar con el teléfono en la mano en Santiago Centro. Y si uno aplicara la doctrina de Orsini, una cuestión aberrante, uno podría decir, bueno, que yo no lo digo y por eso yo insisto, el recalco que es aberrante, por ejemplo en el caso de las mujeres, no, fui a una fiesta y me curé y me violaron, mala mía, claro, o por ejemplo el teniente Emanuel Sánchez, que asesinaron, no, fui a una celebración religiosa y vi que estaban asaltando, me iban a asaltar y saqué mi arma de servicio y me metieron 4 balazos, mala mía, ¿no? Entonces lo quería traer acá porque me acordé, porque hablaste de la diputada Orsini que... No, y además recordemos que en estos 2 años han sucedido cosas desde el punto de vista delictual ligados con la política bastante asombrosos, o que no deberían
suceder si las instituciones funcionasen. Por ejemplo, le robaron en diferentes cosas al auto del ministro Marcel. Entraron a robar a la casa de la ministra de Defensa Maya Fernández. Entonces, no es una mala mía, es una estupidez. O sea, lo que sucede es que está la delincuencia instalada y ella reconoce que mala mía, en Santiago no se puede andar con el teléfono. Claro. Entonces, demuestra la inoperancia del gobierno y que hoy día, lamentablemente, la ciudadanía, las personas que andan en la calle, se tienen que adecuar a la operación de los delincuentes. O sea, ya no se puede sacar el teléfono en la calle porque eso significa que sí o sí te expones a un riesgo, cuando eso no debiese ser así. Bueno, sí, de hecho, justamente salió igual una noticia en Antofagasta que una apoderada, mamá de una niña, encaró al ministro de Educación por este tema de la famosa tómbola del que vamos a hablar, sí. que no se puede elegir dónde uno postular a su hijo, porque finalmente puedes no quedar o sí, y a ella le había tocado a su hija en un colegio muy lejos de donde vivía, en la cual se tenía que demorar más todavía porque su hija tenía que finalmente no recorrer el recorrido más recto, más directo, porque pasaba por una población que está tomada por los narcos y era muy peligroso, por lo cual obviamente ella además decía que el trayecto le generaba, por más que pasara en otro sector, igual inseguridad. Y bueno, y estaba muy enojada con el ministro, porque además el ministro no le daba ninguna solución. O sea, sí, decía que prácticamente era el sistema y que estaba así y no tenía pensado. Y quizás lo que más da rabia, vi también en las noticias ayer una interpelación que le hacía una vecina a Constanza Martínez, que es la delegada de la región metropolitana. Y respecto al tema de seguridad, le decía, nos están matando, no podemos salir, la increpaba. Y esto es algo que repite mucho el gobierno, de que no, es que ha aumentado la sensación de inseguridad. Y es como, ¿sabe qué? Usted tiene un problema de que su sensación de inseguridad, como esta gente deportista olímpico, de echarle la culpa al resto, es que la gente tiene la sensación... Y a los medios, porque los medios... Claro, que generan esa sensación. Y la explicación a esto es bastante fácil. Obviamente los medios y la gente se asombra mucho más y tiene... y genera mucho más miedo un secuestro, el descuartizamiento y que esparzan los restos en la calle, y que además son señales de que el narcotráfico, están expuestos ahí para generar temor, los asesinatos, asesinatos de niños, y una serie de delitos que hemos visto. Entonces, obvio que eso va a generar más temor, porque estos delitos claramente existen. Como decía Ricardo, hasta los ministros sufren con estos delitos. Pero esto de echarle la culpa a la gente que tiene una sensación de inseguridad, como si fuese culpa, es como cuando uno se pelea con alguien y le dice como, oye, bueno, si es que te sentiste insultado, no repara el insulto. O sea, si te sentiste insultado, perdón. Y yo creo que ya basta, o sea, ya basta. Y claro, si nos comparamos obviamente con qué sé yo, países como México, sí, pues la tasa de homicidio es mucho mayor, pero ¿qué vamos a esperar a estar como México? ¿Cuál es no, pues nos tenemos que comparar con nosotros, y ahí ciertamente temas como los asesinatos han aumentado brutalmente. Sí, y en ese sentido también una de las estrategias que ha generado el gobierno es entregar recursos físicos, por ejemplo camionetas, a municipios para que también muchos tienen estos sistemas de paz ciudadana o vecino seguro. Acá en Punta Arenas está muy instalado ese tema, pero en su momento, cuando Joaquín Lavín o otros generaban en municipios con amplios recursos este tipo de operativos con camionetas, con efectivos municipales que apoyaban la función de Carabineros, se cuestionaba porque la seguridad la tienen que otorgar el Estado, y hoy están aplicando una política. Por ejemplo, entregaron una camioneta para seguridad ciudadana en Laguna Blanca, en Timauquel, que no sé si... Para seguridad suena como a casi seguridad. Que para que hagan rondas, no sé cuántas rondas hay que hacer en Timauquel o en Laguna Blanca
en Villa Tehuelche, yo creo que en 10 minutos hacen la ronda completa de la ciudad. Finalmente los municipios lo más probable es que terminen ocupando esos vehículos para otras cosas de ellos, o sea, y para otras cosas. Cuando, por ejemplo, Claudio Ramich llegó con esta idea a la región hace un par de años, el Consejo Municipal le cuestionaba, obviamente el sector de izquierda, que se utilicen recursos de la comuna para arrendar estas camionetas, para los efectivos, y hoy día es casi una política pública que ellos han potenciado cuando hace muchos años se instaló y ellos la cuestionaban. Entonces, siempre con ese doble estándar, y hoy día cuando ya se ven sobrepasados, incluso yo he escuchado a algunos parlamentarios o autoridades de gobierno a nivel local que culpan a los municipios respecto a la seguridad, cuando efectivamente los municipios tienen algunas ordenanzas municipales que colaboran en evitar algún tipo de incidente, pero el Ministerio del Interior, representado a nivel regional por el delegado presidencial y por la Subsecretaría de Prevención del Delito, representada por la Coordinadora de Seguridad Pública Regional, ellos son la fuerza, los representantes del Ministerio del Interior. Entonces, creo que igual aquí existió un lavado de manos muy importante desde el punto de vista de los delitos, de la situación de seguridad, que claramente no es una sensación. O sea, los tres somos magallánicos y nos informamos día a día. Yo no me acuerdo hace 10 años que existan apuñalamientos en pleno centro, personas, lo que le pasó esta semana a un comunicador de Radio Soberanía, Nelson Barrientos, que lo amenazaron con un arma de fuego. Eso yo no recuerdo, o no existía. No existía claramente. Entonces no es una sensación, es una realidad, donde claramente el gobierno no se hace cargo de ello. Vamos al tema de educación también, que ha estado muy en cuestionamiento la gestión del ministro, como bien decía Jack, Cataldo, quien es también un ideólogo del sector de la izquierda, del Partido Comunista, además con el Frente Amplio, que trabajaron en su momento en Bachelet 2, en el Ministerio de Educación, y una de las importantes acciones que promovieron fue esta ruleta de tómbola, que al final tú postulas un sistema y te dirían a cualquier colegio, cuando antes las personas se acercaban al colegio que les acomodaba desde el punto de vista logístico, de distancia, de educación, familiar, histórico, y ahora no. Un sistema te define en qué colegio vas, y estamos a mediados de abril y hay muchos niños que por sistema no tienen colegio. Entonces, esto a nivel nacional. Pero claramente ahí nos damos cuenta que con el objetivo de generar algo ideológico, afectamos a todo un sistema, y eso hoy día conlleva que niños no estén en clase. Sí, y se dio esta semana algo que fue un poco más allá, que es el tema este de la plataforma... ¿cómo se llama? Lo tengo acá. Un minuto, no me acuerdo, pero tiene un nombre mientras Ricardo lo busca, que empezó a aparecer que cobraba el sistema que se elaboró para esta gente que no tiene matrícula, que son un poco menos de 1000 personas. Se elaboró un sistema para que pudiesen encontrar colegios. Anótate en la lista. Que se llama Anótate en la lista. Y apareció, y aquí hubo una polémica bien grande entre el ministro Cataldo, ministro de Educación, y la ministra vocera de Gobierno. Una confusión tremenda, porque se empezó a reclamar que esta plataforma cobraba. Eso fue lo que se dio a conocer. Esta plataforma cobraba, que de hecho cobra, y ahí hubo una confusión que todavía no se termina de despejar de forma totalmente transparente, que es ¿a quién le cobra? En algún minuto la vocera de Gobierno salió diciendo que esto era inaceptable porque se le estaba cobrando a las familias, dijo Camila Vallejo, por ingresar a este sistema y poner a su hijo en colegios de su preferencia. Después salió una defensa del ministerio que en realidad no se le cobraba a las familias, sino que se le cobraba a los sostenedores, a los colegios, para mejorar su experiencia de usuario. Todavía esto no ha sido 100% aclarado. Parece que finalmente no se le cobraba a las familias, que se le cobraba a los sostenedores. De igual manera, hace una confusión que debió haber sido aclarada de una forma un poco más profesional, tanto por el ministro Cataldo como por la ministra Vallejo, pero que de igual manera dice, ya sea que le cobre a la familia o al sostenedor,
por una plataforma pública es como... O sea, supuestamente esto iba a ser la tumba del neoliberalismo y ya le estamos metiendo o a los sostenedores o a los padres un servicio adicional para mejorar su experiencia. Yo creo que es totalmente inaceptable. Y si es que uno va, de hecho, a la empresa que genera la aplicación, uno ve que está constituida el año... Ya no voy a decir que esto es una empresa, no es una fundación, pero uno ve que se puede cuestionar también el tema de cuándo fue constituida. Entiendo que fue constituida el 2022, con un patrimonio de 1 millón de pesos. Después se aumentó a 100 millones de pesos y no sé si tendrá otros proyectos adjudicados o más experiencia. Entonces, la verdad es que la pelota, ¿no? Hay dos cosas. A lo bombo fica, sospechosa. Claro. Y hay dos cosas paradójicas. Una, que Camila Vallejo, Giorgio Jackson, el mismo presidente Gabriel Boric, Cataldo en su momento, fueron dirigentes estudiantiles con la consigna educación gratuita de calidad. Y acá no estamos respetando, uno, no es gratuita porque se le está cobrando a alguien por la plataforma, sea el sostenedor. Claro, es lo mismo. O sea, no hay igualdad. En algún lado en alguna de las puntas no hay igualdad. Uno, no hay igualdad. Segundo, la calidad se pierde. Hay personas que están sin colegio a mediados de abril. Y gratuita, calidad, era educación gratuita. De calidad, sí, ahí no se respeta ninguna de las consignas. Derecho humano, además. Y respecto a que este gobierno o Chile iba a lograr, eso lo decía el presidente Boric, terminar con el sistema neoliberal, el capitalismo. Esto es lo más capitalista que he visto, que tú ingresas a una plataforma y alguien de los interlocutores o quienes participan tenga que pagar para acceder a educación pública, porque estamos hablando de educación pública. Yeah. Y otro tema es las manifestaciones a nivel nacional de funcionarios del SLEP, o paros, digámoslo así, dado que no se han respetado algunas de las leyes laborales o todavía hay problemas de infraestructura. Escuchaba una entrevista a alguien de Puerto Natales, a representantes de gremio, que decían que los liceos técnicos no tienen las herramientas, no tienen fierro para soldar, no tienen soldador. Entonces hay cosas básicas, implementos básicos que no están, que se entiende que había una planificación, un tiempo. Esto lleva años, para la reforma, para que la gente sepa, la reforma al SLEP es un proyecto impulsado por la izquierda. O sea, exacto. Desde el gobierno de Bachelet, que tuvo tiempos de implementación, pero largamente anhelada implementación del SLEP. Y de hecho, en Natales, acá tengo la noticia, hubo 200 docentes que adhirieron a paro de brazos caídos. Que 200 es bastante para Puerto Natales. Sí, que de hecho Alicia Aguilante, que es parte de la directiva de los gremio. Colegios de Profesores, señaló que habían bienes que no habían sido reconocidos, cargas familiares que todavía no están bien generadas para que puedan ser pagadas. En la parte pedagógica no están los instrumentos que se necesitan como se dijo que iban a estar. Esto en el contexto del traspaso de la educación municipal al SLEP. Y ahí la respuesta del SLEP es bien curiosa. Dice Mario García, que es director ejecutivo del SLEP acá en Magallanes, dijo que los días 26 y 27 de marzo se entregó material de enseñanza a los establecimientos de la comuna. ¿Cuándo empezaron las clases? No, o sea, hace como un mes. O sea, a principios de marzo. No, y ahí dos temas antes que se me olvide y para cambiar ya tema sobre educación, sobre el tema que yo he sido bien majadero con el tema de la calidad, que el gobierno debiese realmente enfocarse en la calidad y no seguir hinchando las pelotas con el tema tanto de la inclusión y todo el tema. O sea, ya mataron los colegios emblemáticos como el Instituto Nacional, y yo siempre lo recalco porque con un ejemplo claro que me pasa a mí, de hecho con el tema de uno de mis hijos, que tuve la posibilidad de que vaya a un jardín Junji gratuito y de calidad. O sea, y lo tuve además en un jardín pagado,
y tuve la experiencia de las dos, y yo al menos, si me preguntas, quedé feliz con el Junji. O sea, para mí fue una mejor educación que en el que lo tuve pagado. Y así debiese ser. O sea, esa es finalmente lo que se debiese dar en los colegios, ya en la educación básica y media, y que no ocurre. O sea, a mí ahora me pasó con mi hijo que ya entró, está más grande, y lo metí a un colegio privado. Tengo la suerte de poder pagarlo, pero si hubiese, lo más probable, haber tenido la opción de enviarlo a un colegio público, pero de calidad, que lamentablemente no ocurre, lo hubiese enviado. Pero en estos momentos, lamentablemente, las escuelas públicas con las privadas, la brecha es demasiado grande. No ocurre eso con los jardines. Entonces, se puede, o sea, ahí el tema, la argumentación del gobierno, de tratar de quitarle los patines a los privados, se cae porque hay un ejemplo claro en los jardines, que los jardines funcionan. Entonces, y las profesoras son excelentes. Entonces, y además los paros que han hecho paros, de hecho justamente ahora tengo entendido que están los jardines también en paro. No tengo entendido bien por qué, porque no estoy tan metido. Antes, cuando iba mi hijo, sí lo estaba, pero sus peticiones eran bien acordes a lo que necesitaban. O sea, no era por el tema ahora del colegio de profesores que se va a paro porque o se ha ido a paro por el tema de la evaluación docente, que me sigue pareciendo nefasto, que no quieran una evaluación docente como corresponde, porque conozco a muchos profesores que no están en el colegio de profesores como colegiados, que quieren ser evaluados porque saben que hay muchos pares que tienen cargos directivos y que ellos podrían eventualmente tomarlos porque se consideran mejores profesores, pero como no hay una evaluación, siguen ahí año tras año, y no hay una renovación como lo es en cualquier empresa, en cualquier institución que debiese ser. Oye, la empresa, lo encontré acá, la empresa que le presenta el software de Anótate en tu lista se llama Theater Education Chile. Constituía el 20 de julio del 2022 con un capital de 10 millones. El representante y gerente es Christopher Nilsson, que fue asesor del ministro Izaguirre, que es el de sacarle los patines a los niños. Parece que lo está cometido, va entre comillas bien encaminado. Y en agosto de 2023 esta empresa aumentó su capital a 92 millones de pesos. Y el 4 de octubre, el 6 de octubre presentó la oferta, y el 7 de diciembre se aprobó contrato directo por 142.800.000 la empresa, el tema de la plataforma. De esta plataforma. Entonces, un emprendimiento bastante exitoso. Sí, y de corta valía. Sí, además otra noticia más, que justo el día de ayer estuve en una charla con Ignacio Briones de educación, y una de las cosas que decía que él finalmente felicitaba ahora al gobierno por el querer dejar el CIMSE, pero decía obviamente que han actuado nuevamente de forma inconsecuente, porque hace un par de tiempo, en campaña de hecho, una de sus lemas era eliminar el CIMSE porque encontraban que el que los niños sean evaluados era malo para ellos. Y finalmente no, o sea, que es un tema muy ideológico, que a los niños, más que nada, para evaluarlos, no es que uno lo evalúe en competencia de otro, sino finalmente es para saber finalmente las brechas de cada niño y en qué es lo que hay que mejorar para que el niño llegue a aprender lo que corresponda. Entonces, eso es muy ideológico de la izquierda. Y además hay diferencias, pues, ¿por qué vamos a ocultar las diferencias en vez de trabajar en ellas si todos tenemos... Exacto. A mí me puede ir mejor en matemáticas, no era el caso, pero pero no sé, pues. Tal cual, pero ahí se ve otra inconsecuencia del gobierno que, o sea... Quieren que todos seamos iguales. Y ahora está por dejar el CIMSE y obviamente mejorar la prueba, etcétera.
que ahí quiere, bueno, como todo es contradictorio, quieren que todos seamos iguales, pero instalan fuertemente esta cultura y política identitaria que es de grupos pequeños porque se relacionan, porque tienen alguna característica particular, entonces hay que tratar diferente a este grupo, a este. Pero en el momento de la educación quieren igualdad y que todos aprendamos de la misma forma, unificar la educación cuando claramente todos tenemos capacidades diferentes, herramientas diferentes, así es la vida, todo humano es diferente al otro, entonces es bastante llamativo una nueva incongruencia de esta situación. Vamos a otras informaciones. Vinculado con el SLEP, aquí quiero pasar todavía no podemos usar los que jugamos a la pelota, todavía no podemos usar los gimnasios. Yo jugaba a la pelota jugaba, lo digo en pasado, porque ya no juego, a la pelota en la Escuela España, y me imagino que harta gente la que nos escucha, porque es un problema grande, muchos magallánicos acá por la naturaleza de los deportes que practicamos, no se hacen al aire libre y se hacen en gimnasio, muchos de esos gimnasios son de colegio, y todavía no se logran poner de acuerdo de cómo hacer para que, no sé, uno quiere hacer deporte, no es para ir uno anda comprando drogas, uno quiere ir a jugar a la pelota y no se puede porque lamentablemente en la ejecución hay un saludo a la delegación y al SLEP porque para que nos ayuden y para que colaboren y para que solucionen, porque somos muchos las personas que practicamos deporte en estos gimnasios que no lo estamos haciendo por una cuestión burocrática y de falta de gestión, ¿no? Bueno, pero ahora van a poder, tengo entendido, solamente ocuparlos clubes que estén formales, pues, sí, constituidos, sí. ¿Y qué pasa con los grupos de amigos? Sí, pues ex compañeros de curso. Yo mandé un correo, y quiero aprovechar de decir que cuando di esto, mandé un correo al SLEP a nombre de mi pichanga de los martes y de los viernes, que se llama Par Impar FC. Bueno, da lo mismo. Y lo mandé en representación y ni siquiera me lo contestaron. O sea, no hubo la deferencia de decir siquiera cómo lo estamos analizando. O sea, hay un nivel de desidia con la ciudadanía y esto ya ha sido portada de diario reiteradas ocasiones. No, y demuestra que la planificación de este cambio no fue efectiva, porque toda persona de Punta Arenas sabía que los colegios, las escuelas, liceos que pertenecían a la corporación municipal eran utilizados por privados me refiero a ciudadanos, personas, grupos de amigos, y se jugaba fútbol, básquetbol, etcétera. Y eso se sabía, que no tenemos los recintos necesarios para todas esas actividades. Y en una región con altos estándares de obesidad, de sedentarismo, es raro que no se haya pensado en eso, cuando claramente esos establecimientos eran utilizados para desarrollar actividades deportivas. Está lleno, o sea, no habían horas. Pues, no es que no se puede jugar en ningún lado. Exacto, o sea, son muchas escuelas las que tienen su gimnasio y no había horas, o sea, entonces... No, y se arrenda para hacer clases de distintas cosas. O sea, que a mí me parece excelente debido a la falta de infraestructura deportiva que tiene la ciudad. Entonces, porque obviamente en teoría no debiese ser para la escuela misma, pero ya que se está utilizando, prefiero que se ocupe para eso, como decía Fito, que esté parado también, que esté vacío. Entonces, sí, ahí fue una mala coordinación del gobierno de no anticiparse a estos hechos. Y desde el punto de vista regional, igual hay algunas noticias, por ejemplo, la renuncia del administrador regional, que es un cargo de la mano derecha, digámoslo así, y siempre el administrador regional queda como gobernador como suplente cuando el gobernador no se encuentra, y en ese sentido es la renuncia de Cristian García, ex seremi Hacienda también, enmarcado en una situación que aún no se esclarece por parte de Contraloría de algún tipo de maltrato con algunas funcionarias del gobierno regional, que cuando ocurren este tipo de situaciones, además cuando es con mujeres, la izquierda sale con mucha fuerza y obviamente sin poner ni una gota de duda, y este caso yo creo que
el gobierno regional, como la Seremía de Hacienda, o sea, la Seremía de la Mujer, de Trabajo, etcétera, fueron bastante cautos en esta situación en particular. En otras son muy efervescentes sus declaraciones o muy llamativas, que están muy al pendiente, y acá se notó una pasividad. Desconozco el porqué, pero eso igual demuestra que dependiendo de dónde sean las circunstancias, están hechas las acciones. Y también quería algo que salió el sábado, de la ministra, la Seremi de Economía, dice: no todas las iniciativas de hidrógeno verde se van a concretar. Un titular en la prensa austral el día sábado, que yo creo que tiene algo de realidad. Mi intención, y yo creo que para lo que está un Seremi, es lograr que todas esas iniciativas se concreten, y esa es la pega que tiene que hacer ella, o sea, juntarse con las contrapartes, con los inversionistas, con las instituciones públicas, colaborar en que las inversiones se realicen efectivamente en la región, y no que generar un manto de duda o pesimismo. A mí me gustaría que el titular haya sido: estamos trabajando para que todos los proyectos que cumplan las regulaciones se concreten, y estamos trabajando en conjunto, desarrollando un trabajo colaborativo, pero es como observando que suceda, que no suceda, y se verá. La vamos a poner de panelista. No sé, de hecho, justamente el día de ayer, hablando con uno de los jugadores que va a mi club de pádel, me comentaba que pues, él tiene un conocido que es geólogo, que está trabajando para hacer todo lo que es el estudio, claro, para la implementación, y me decía que una de las empresas con la que él está trabajando, que tiene no solamente este proyecto, muchos proyectos, ya había abierto un proyecto en Uruguay. Exacto. Porque obviamente decía que en Uruguay ya la cuestión está abierta 100%, y obviamente con los permisos y todo fue muy rápido y ya está funcionando. Entonces la empresa decía: puta, vamos a esperar un poquito más, pero tampoco podemos esperar tanto, porque si no nos vamos a ir a Uruguay con todo. O sea, yo entiendo el argumento, y que es verdad, por lo que yo he estado hablando con los entendidos, que acá tenemos por clima una muy buena situación para el hidrógeno, pero también las empresas no van a estar esperando 4 o 5 años. O sea, sí, en ese sentido, cuando nos asombrábamos el año pasado que se contrataron 100.000 funcionarios públicos, qué interesante hubiese sido que de esos 100.000 se hayan contratado, no sé, 100 para temáticas de agilizar los procesos de esta permisiología o del sistema medioambiental o del SEA, para que estos proyectos se concreten. Hay mucha esperanza, pero también hay mucha incertidumbre. O sea, hemos hablado de hidrógeno verde ya hace muchos años. Yo creo que el sentido de urgencia y de gestión es el que no comprende el gobierno, y yo creo que lamentablemente, espero que no, soy mucho más positivo que la Seremi de Economía, que se concreten estos proyectos, pero en base al trabajo que ellos han hecho, yo lo veo complejo. Bueno, son dos temas. Respecto al de Cristian García, el administrador municipal, el tema de la demanda por acoso laboral viene hace mucho tiempo. Entonces yo no creo que ahora se haya decidido el gobernador a sacarlo por esto, sí, esto ya hace rato. Pero sí, quizás, y acá estoy especulando, pero me parece lo más obvio, que esto tiene que ver con el caso Convenio, donde el gobierno regional fue allanado y se llevaron varios computadores por el tema de la arista Procultura. Entonces, y acá hay que entender que hay un contexto, que acá en Magallanes, la gente que estamos exportando capaz no es la mejor a nivel de gobierno, porque lo que se dijo era que Cristian García era el ideólogo. Exacto. del tema de... No, en serio. Sí, hay una declaración. Era el ideólogo del tema del afloje de la modificación de esta metodología de traspaso de para dinero, poder traspasar de manera más fácil la plata a las fundaciones. Y acá tengo, pues lo busqué, lo que dijo Javiera Martínez en su oportunidad, que es la directora nacional de presupuesto, que alguien dijo por ahí que era la mejor directora de presupuesto de la historia. Bueno, que dice lo siguiente, comillas:
En la ley de presupuesto 2023 tuvimos innovaciones dentro de la discusión presupuestaria. Primero, la nueva partida de gobiernos regionales, donde lo relevante en esta partida, bueno, lo trabajamos con el gobernador Jorge Flies, que está acá presente. Era poder darle mayor flexibilidad a la gestión de recursos, simplificación de glosas asociadas a la regulación de esos recursos, y también que los gobiernos regionales pueden ser ellos mismos ejecutores y no estar ejecutando a través de terceros. Esta es la glosa o la modificación que permitió y relajó los requisitos para pasarle plata a las fundaciones, que generó a su vez contrataciones por parte del gobierno regional que están siendo investigados en investigaciones reservadas y que derivaron en el allanamiento del gobierno regional. Entonces, lo que yo creo, pero obviamente vamos a ver que cuando uno está siendo investigado, uno sí tiene acceso a las carpetas reservadas o a mayor información que la que tiene la prensa, por ejemplo. Y lo que yo pienso es que acá se sacó al señor García para dar alguna señal o porque está involucrado directamente en algún tema de los asociados al caso Convenios, porque ya no lo habían sacado ya por el tema de la consola ahora. Y segundo, que algo que ha criticado fuertemente la izquierda siempre, cuando alguien del ambiente público pasa al privado, que tiene información, tiene algún tipo de conflicto de interés, espero que no vaya a llegar a alguna organización que el gobierno regional fiscaliza o tiene algún rol importante, porque sería bastante mal visto que alguien que tenía un rol fiscalizador, regulador, llegue a una organización grande de la región con algún tipo de cargo, dado además que hace muy pocos meses el gobierno regional otorgó importantes recursos a diferentes organismos, dentro de ellos esta digámoslo, una empresa, un recinto importante en la región. Sería llamativo y al menos un conflicto de interés bajo mi visión. Sería impresentable. Éticamente, ¿no? sí. O sea, es que la ética hoy día no existe. Ahora dicen que lo legal es lo importante, pero antiguamente hablaban de la ética, de la moral, que hay que estar por sobre los estándares. No, y hay gente que prefiere pedir perdón a que pedir permiso, porque la verdad es que es lo que hemos visto, la tónica. Y hay otra noticia, entiendo, relacionada con el que salió hoy, del tema del borde costero. Efectivamente, el tema del borde costero, que dado los traspasos de funciones, responsabilidades a los gobiernos regionales, que recae en el gobernador regional, tenían que, entiendo, hacer una licitación, que se demoraron bastante en hacerla también. Esto es importante porque esta regulación del borde costero genera que existan proyectos de inversión en el borde costero, que tiene que ver con todo lo portuario, lo de hidrógeno verde, con la salmonicultura. Entonces, de alguna u otra forma es un factor relevante al momento de evaluar una inversión. Da certeza jurídica. Sí, tengo acá la noticia que el 26 de febrero el gobierno regional puso término anticipado al contrato con Commonwealth Scientific, que era la empresa encargada de la actualización de zonificación del borde costero. Se ganó la licitación el 23 de junio del 2022, la otra empresa quedó descartada y se desembolsaron, escuchen, ya se desembolsó, de acuerdo a información de la prensa austral, 234 millones por un estudio que no llegó a término, que no se realizó. Entonces, cuando la gente, usted en la casa, se pregunte por qué no está construida la vereda o por qué se siguen inundando el tema del alcantarillado con las aguas servidas, o por qué su junta de vecinos no tiene mayor infraestructura, o por qué, bueno, es porque estamos gastando la plata así, se la damos a una empresa que finalmente no lleva a cabo el proyecto al cual se había comprometido. No sabemos, no quiero especular si había algún tipo de vínculo, pero la verdad es que, o sea, por lo menos que esta empresa devuelva esa plata, o sea, es lo mínimo. Y como decía Ricardo, este tipo de estudios de alguna forma dan certeza jurídica a las empresas para poder llevar a cabo actividades económicas. Y estamos con el tema de la salmonicultura, donde gran parte del capital que se había invertido en la región se ha ido moviendo a otros lados por temas ambientales. Y también estamos con el tema del hidrógeno verde, que como bien se decía y como bien describía la ministra de Economía, hay dificultades y ojalá que las autoridades ahí estén a la altura, no para
comentarlas, sino que para gestionarlas, apurarlas y que los proyectos se concreten. Entonces yo creo que acá le llueve sobre mojado al gobernador, porque una tras otra, digamos, y por mientras, de nuevo, el gobernador está en la FIDAE hablando de cómo desde Magallanes íbamos a tirar satélites. Entonces, no, y además cuando tenemos indicadores de empleo bastante críticos, comprendiendo además que no está indexado a esa cifra el desempleo que se genera estacional por el turismo, porque el turismo termina ahora marzo-abril, por lo cual de las últimas estadísticas que se entregan, esas personas están trabajando, están activas, pero ahora en el próximo trimestre o en la próxima entrega del desempleo regional, yo estoy seguro que va a haber un aumento, porque claramente esas personas van a estar desocupadas, van a haber terminado la temporada turística, y ese porcentaje aumentaría fuertemente. Entonces yo no comprendo cómo autoridades regionales, tanto del gobierno regional, donde hay un sinnúmero de divisiones de fomento, de industria, etcétera, y además que tenemos seremis de economía, de hacienda, de energía, etcétera, no ven de trabajo la complejidad de la situación, y tampoco se prende esa luz de esperanza que uno espera que exista en un gobierno. Yo creo que también acá, y lo dije a propósito del caso convenio, las autoridades, por ejemplo, con el tema de este estudio del borde costero, las autoridades tienen un deber que quizás no es legal, pero es de salir a explicarle a la ciudadanía cuando pasan cosas, porque puede haber una explicación para esto. Yo no estoy prejuzgando. Pero la verdad es que 234 millones, que son de los magallánicos, ameritan una explicación, una conferencia de prensa donde se explique qué fue lo que pasó y cuáles son las acciones que se van a tomar para recuperar esos dineros, porque si no, estamos tirando dinero de los magallánicos a la basura. Y acá hay un llamado también a la gente que nos escucha. Es importante, estamos cerca de las elecciones, es importante por quién votar. Acá hay un consejo regional, que la pega del Consejo Regional es precisamente fiscalizar los recursos públicos y cómo son asignados. Y acá vemos de nuevo, yo creo que quizás salvo con la excepción del consejero Riquelme, que entiendo que levantó este punto, vemos a consejeros regionales, no sé, por el señor Cifuentes de Convergencia Social, saliendo a decir que es impresentable esto del borde costero, la misma nota pero no le estamos pagando al consejero Cifuentes para que salga comentando en la prensa. Después le estamos pagando precisamente para que se haga cargo de esta situación y pueda atajar el muerto antes de que muera. Pues, si no mal entiendo, en esa propuesta que luego se llevó a cabo, el equipo técnico vivía fuera de Chile el que iba a realizar este trabajo. Entonces es bastante llamativo que de manera telemática se hagan este tipo de proyectos donde claramente hay que conocer el entorno, hacer algún tipo de estudio, visita. Mínimo, y eso cómo no les llama la atención al momento de la presentación de la propuesta. Y ahora ellos es su rol fiscalizar los procesos y todo lo demás, por lo cual es bastante llamativo que ahora les llame la atención cuando ya la situación. Y además esto, ¿cuánto más va a demorar? Vamos a hacer una nueva licitación, se perdieron recursos públicos, fácilmente 1 año y medio. Y se perdieron recursos públicos con la licitación del Centro Antártico, se han perdido dinero, estamos hablando de cientos, si no son miles de millones de pesos, de nuevo, de los magallánicos, en el tema del hospital regional, que primero lo iban a transformar en un centro cultural y uno veía ahí las imágenes de cómo iba a quedar, después que lo iban a transformar en un edificio de servicios públicos, uno veía las imágenes de cómo todo eso cuesta plata, y ahora que lo van a demoler, que cuesta... Después que lo cercaron completamente. Entonces, yo creo que o sea, uno se empieza, y ya hay gente que se está preguntando, yo estoy muy a favor de los gobiernos regionales y que tengamos autonomía regional, pero y que podamos tomar decisiones respecto a presupuesto, pero si esto se va a dar en este contexto donde la autoridad encargada de ejecutar los proyectos lo ejecuta en cualquier cosa, hace licitaciones que no resultan, promueve proyectos que no llegan a puerto gastando plata, y los que están a cargo de fiscalizar esto, que son los consejeros regionales, a los cuales tienen que ir pocas veces al mes. ¿Cuánto va al mes un consejero regional?
Tres veces. 3 veces porque una parece que descansa. Es 3 veces con buen sueldo y resulta que los tenemos de comentaristas en la prensa una vez que ya, en vez de haber atajado en su momento el problema. Entonces, bueno, ahí uno se pregunta si es que esto de verdad vale la pena o no. O sea, yo lo digo, soy partidario, pero tenemos que preocuparnos un poco porque es harta plata, tenemos hartas necesidades y la plata se está gastando en cualquier cosa. No, o sea, para mí, anexando antes de que ya nos vayamos yendo, de lo que decía Fito, que ahora se vienen las elecciones, por eso es tan importante, y yo fui muy crítico del gobernador Fría en su minuto, porque nunca fue a un debate, nunca presentó un plan de gobierno, un plan de trabajo, por lo cual ahora tampoco uno puede saber cuáles eran sus proyectos emblemáticos o los cuales él se iba a enfocar. Por lo cual obviamente él se puede lavar las manos y decir yo nunca dije nada, por lo cual siento que esos son los problemas cuando uno elige cualquier autoridad sin un plan de trabajo real para que uno vaya haciendo un checklist de lo que se va haciendo. Ahora obviamente se nota que está improvisando de lo que le va saliendo, lo que le va tincando, él va tratando de hacer proyectos de los cuales no se ha concretado, porque ahora justamente vi que se subieron unas fotos en Santiago con la directora nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas diciendo que venían noticias o que estaban avanzando en el tema del Centro Antártico, pero eso siempre ya llevamos 2 años con lo mismo y no vemos... O sea, cumplir los 4 años y los grandes proyectos no... O sea, sin partir, porque el diseño ya está listo, o sea, ya se debiese haber licitado para su construcción, lo mismo que el proyecto de la biblioteca y archivo en lo que fue la ex cárcel ahí en plena plaza, que es patrimonial, eso igual, estuvo listo el diseño ya antes de que terminara el gobierno anterior. O sea, imagínate, o sea, se debiese haber ya licitado hace rato y haber empezado su construcción. Tampoco se sabe en qué está eso. Entonces son varios proyectos que además no se han visto y él tampoco ha dado explicaciones, porque como dices tú, Fito, quizás haya algún argumento. Yo lo dudo en este caso porque ha sido ya mucho tiempo. Pero al menos tiene que dar las explicaciones para saber qué está pasando. Creo que es lo mínimo. Sí, o sea, claramente ahora se acercan elecciones en octubre y cuando hemos visto un actuar continuado de ciertas personas que la ciudadanía democráticamente le dio la oportunidad y no han dado el ancho, no dan explicaciones frente a este allanamiento, también no se esclareció, no hubo un comunicado, algo concreto que se haya dicho. Pasa nada. Es como que nada sucede y seguimos con la historia de la NASA, el Centro Antártico u otras cosas que sin duda alguna no son el data center, cuando hoy día tenemos sectores del perurbano que no tienen alcantarillado, cuando vemos cifras de desempleo críticas para la región a las que no estábamos acostumbrados, cuando vemos que el PIB de los diferentes sectores productivos ha bajado en el empleo. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con las cerca de 800 personas que fueron desvinculadas en su momento, obviamente, por el incendio de Entrevientos, donde la Seremi del Trabajo, el CENSE y las organizaciones públicas han podido, de alguna forma, reubicar, acompañar, capacitar, entregar herramientas para que se puedan desenvolver e instalar en otra industria, conociendo que tenemos el tema de hidrógeno verde, o agilizar procesos para que estas industrias realmente puedan desarrollarse en la región. Entonces, claramente viven otra realidad. Sí, ¿sabes a quién van a reubicar rápidamente o no? Probablemente. Alex, o sea, los amigos los ubican, se demoran súper poco en ponerlos en... Y yo te apuesto, o sea, podríamos hacer una apuesta que vamos a tener novedades y va a ser el ex administrador regional, ahora se va a tal lugar, y eso así funciona, pues entre amigos, y se van poniendo y se van acomodando, y ahí está la plata. Exactamente. Ahí está la plata. Ya, bueno, vamos a despedir. Hoy día Sociedad Libre nos acompañó Jack Ru. Un gusto, Ricardo y Fito, estar con ustedes. Rodolfo Arecheta Valeta, que esté muy bien, abogado, candidato ex constituyente, Jack ex subdere, conocedor del territorio. Ricardo Hernández, ex Seremi, vocero de gobierno.
Así que un saludo a cada uno de ustedes que nos acompañe. Nos vemos en el próximo capítulo. Recuerde estos nombres. Nos vemos, que estén muy bien. Chao.